acompañarnos en un episodio más de este podcast. Bienvenidas sean todas ustedes. Hoy estamos aquí, somos alumnas de la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Skirsen, de la licenciatura en Educación Preescolar. Hoy nos reunimos para debatir, para contar experiencias, para hablar acerca un poco de un tema muy importante y especialmente este podcast, este episodio va dirigido a los jóvenes, a los estudiantes que nos van a ver en casita, que vamos a hablar de un tema que tal vez no se involucra tanto, eso es importante resaltar, pero es de suma importancia hablarlo. Y le vamos a dar nuestro toque para que sea un poquito más entretenido y que no sea como los podcasts comunes, ¿no? Vamos a empezar. Yo soy Anja Hernández de la Cruz. Yo soy Ivana Martínez Mijangos. Yo soy Marisa Altonar. Yo soy Bexia Alejandra Hierro Jiménez. Yo soy Montserrat Arias. Y yo soy Isabel Alcudia. Y esto es ¡Tequialcolazos! Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ok. Para empezar, quiero hacerle una pregunta a ver, Ivana, cuando hablamos de educación, ¿qué se te viene a la mente, Ivana? Pues considero que lo primero que me llega a la mente es lo maravilloso que es de la Constitución y sobre todo cada artículo que viene y que nos expresa que el Estado debe garantizar que la educación sea gratuita, de calidad y laica. Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo que es genial que exista la Constitución que respalde el derecho a la educación. Y cuando hablamos de desafíos educativos, Marisa, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, a mí se me viene a la mente tal vez cuando esas cosas que dice Ivana tal vez no sean, estén bien, pues, o sea, por ejemplo, cuando el aula no esté bien adecuada para la educación que deberíamos recibir, ¿no? Todos esos desafíos que pues nos podemos enfrentar como alumnas. Claro, por supuesto que hay un montón de desafíos que en unos instantes vamos a comentar. Y cuando hablamos de comunidad, Isabela, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de comunidad? Me la pones difícil, pero considero que comunidad es ese camino que enfrenta un docente para poder llegar a su centro de trabajo. Es ese lugar tan lejos, pero que encamina a él con tanta amor de llegar y poder enseñar a todas esas personitas que les cultiva la mente. Y por eso considero que estudiar es un derecho y no un castigo, aunque a veces parece un castigo, ¿o no, Marisa? Pues sí, bueno, va igual dependiendo, pues si ya no te gusta la escuela, pues ya. Pero mi abuela decía que en sus tiempos, allá por allá, era estudiar, era un privilegio. Pero pues yo digo que ahorita igual sigue siendo un privilegio o hasta un lujo, porque pues luego está cariñoso todo, ¿no? Bueno, chicas, enfoquémonos. El día de hoy hablaremos de un tema serio y este es el derecho a la educación. Algo serio, ¿no lo podemos hacer un poquito más divertido? Digo, como un derecho a bailar en la escuela, algo así. Tranquis, hay tiempo para todo. Vamos a descubrir por qué estudiar no es tan difícil como muchos dicen. Claro, pero no hemos presentado el título de este episodio. Es verdad. ¿Cómo van a saber de qué estamos hablando? Bueno, chicas, el episodio de hoy se llama Derecho a la Educación o Educación con Derecho. Lo mismo, ¿no? Habrá volteado por ahí. Claro. Pero es un tema muy serio, muy importante, que, como lo dijimos al principio, es importante conocer acerca de esto. Bueno, para empezar con el tema, ¿qué les parece? Si hablamos un poquito de la definición del artículo 3. Yo quiero saber. Me parece. Interesante. Claro, porque el artículo 3 nos dice que la educación debe ser para todas y todos. Entonces, es un artículo que defiende los derechos para la educación. Aquí en el concepto dice que debe ser gratuita, laica y obligatoria. Pero cuando te refieres a obligatoria suena como cuando tu mamá te manda a que laves los trastes. Ya nos digo que no me gusta lavar trastes. Sí, no me gusta. Pero considero que no hay que tomarla tan así porque va a ser algo que vamos a llevar durante 4 años y de ahí toda una vida, entonces no lo debemos llevar tanto como obligatorio. Pero ojo, también es un derecho humano reconocido a nivel internacional
Y esto lo vemos plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se encuentra en el artículo 26, que dice que todas las personas tienen derecho a la educación. Órale, sonó muy largo eso, ¿no? Pero a ver, o sea, sí, muy bonito y todo, pues papel y todo eso, ¿no? Pero luego hay escuelas donde ni siquiera tienen un buen techado o donde están bien feas las instalaciones educativas, ¿no? También todo eso hay que verlo, ¿no? Claro, y aunque el artículo 3 nos habla del derecho a la educación que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante conocer de ello. Exacto, porque el derecho a la educación debe estar para el alcance de todas y de todos, sin importar que vivas en una ciudad o en alguna comunidad lejana. Sí, verdad, porque yo creo que aprender debería ser más fácil que entender un meme mal explicado, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito, nosotros sabemos que estas semanas nos tocó observar el contexto rural y observar el contexto urbano, y estamos de acuerdo que son contextos muy diferentes. Sí, vamos de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Bueno, una experiencia que a mí me marcó y que yo siento y que yo creo incluso, como lo hemos visto en las clases de bases filosóficas, que se están afectando los derechos a la educación, porque especialmente en el contexto rural nos tocó una experiencia, un desafío de que la inseguridad, o sea, se estaba afectando a los niños. Los padres, por miedo a la inseguridad que hoy presenta el Estado, ya no mandan a los niños a la escuela. Sí, es que ya está muy feo todo, la verdad. Sí, claro, prefieren los papás que sus hijos estén sanos y salvos en sus casas. Y eso es muy preocupante, porque yo creo que aquí no solo se está afectando el derecho a la educación, sino también, en general, se está afectando el derecho a la infancia, porque los niños ya no tienen la libertad de poder salir, de poder recibir clases, que es algo básico, es algo muy básico recibir clases. Pero se están afectando tanto que ya la gente lo está normalizando. O sea, ya la gente es como que, ay, va a pasar tal hecho y pues ya ni modo. Y es algo muy preocupante, es algo que yo viví en mi experiencia de las observaciones rurales. Pero cabe mencionar que en las observaciones urbanas, Maritza, pasa lo mismo, sí, también bien feo. Un día las mamás ni siquiera querían llevar a sus niños, así muy feo, la verdad. Y claro, el artículo 3 nos dice que no, la seguridad, la integridad, la inclusión, pero realmente ahorita se está hablando de todo eso. Pues ahí te voy a detener, igual te voy a dar la razón también, porque yo considero que México tiene esa peculiaridad de plasmar en artículos tal hecho, tal ley, pero en la vida real es otra cosa completamente distinta, no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo y sobre todo se está rompiendo, porque hoy en día la integridad tanto de docentes, de padres, de los niños primordialmente es lo que debe ser como tal primordial. Entonces, sí, retomando la delincuencia, creo que es el principal desafío, el principal problema que tiene México y por ende no le están dando seguimiento y cumplimiento a lo que dicta la ley. Bueno, y de hecho con mi compañera Betsy presentamos ese tipo de experiencias que la verdad me parecen algo muy tristes, porque pues como tú dices, los niños ya no los dejan salir, y yo recuerdo perfectamente que pues cuando iba a preescolar, después de eso me dejaban ir al parque y jugaba con mis compañeros y era algo súper normal, tranquilo, y no que ahora pues a los niños los protegen y lamentablemente les dan los aparatos electrónicos que bueno, todos los conocemos, y que creo que es un impedimento para que exista un buen desarrollo de pues sus habilidades y conocimientos. Además, recuerdo perfectamente que cuando atravesamos la comunidad rural nos dimos cuenta de que no hay banquetas. Entonces, cuando los niños salen del preescolar, pues no, ¿dónde van a caminar? ¿Cómo se van a dirigir con seguridad? Me imagino que los padres van a ir con miedo de que pues va a ser algo y les haga algo. Sí, retomando lo que dijiste de que saliendo del preescolar tú te ibas al parque, nos tocó ahorita que fuimos a zona rural,
Y al lado del jardín había un parque, pero ese parque estaba solitario. Nadie, la directora de hecho nos dijo que ni siquiera nos fuéramos a sentar ahí. Con eso te digo todo. Ya te imaginarás, los niños ven un parque, pues aquí niño no le gusta ir a la resbaladilla, al parque, así. Tener que decirle como madre de que no, pues no, vámonos a la casa, no como derechito, ¿no? Sí, así es muy preocupante. Y, o sea, nosotras somos observantes, somos practicantes de estas zonas, ¿no? Imagínate los riesgos y las preocupaciones que viven los maestros. O sea, el ver a su comunidad, yo siento que es algo muy, yo no podría, o sea, yo siento que sería un reto muy difícil para mí. Porque de un lado me dicen, mira, la Constitución te dice esto y esto, pero mi realidad es otra. Y me preocupa mucho porque realmente estamos hablando de un nivel básico, que es el preescolar, un nivel donde los niños se desarrollan, juegan, aprenden. Y no realmente tantos retos que, bueno, la Constitución me dice, mira, estos son tus derechos. Pero ¿cómo yo le hago entender al niño que sus derechos están siendo afectados? Y peor tantito, que nadie nos defiende, porque son niños. Entonces ahí es donde entra el papel del maestro. Yo siento que sí es un tema muy importante que tenemos que hablar. Bueno, retomando un poco sobre lo de los parques que nos comentó nuestra compañera Maritza, ¿verdad, Ivana, que en nuestro jardín rural no hay áreas recreativas para los niños, no hay parques, no hay lugares donde ellos puedan salir después de la escuela? Siento que eso hace falta mucho en la comunidad. Y también algo que notamos fue la comunicación entre padres de familia y escuela, entre los docentes, porque en el jardín, a diferencia del jardín urbano, las mamás llevaban a sus hijos a la escuela y se quedaban afuera chismeando ahí con sus amigas y todo eso, como lo que nos gusta a nosotras. Y en el rural era muy diferente. Iban las mamás a dejar a sus niños y con la misma se regresaban, no conversaban entre ellos. Siento que también falta comunicación en la comunidad, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, me gustaría mencionar que, pues, bueno, ya lo repetí, creo que me parece muy triste que esto no exista. Y de hecho, al hablar con una amiga perteneciente a la comunidad que ya tiene 18 años en ella, me dijo que efectivamente no hay parques. Y pues sigue siendo lamentable porque pues al ser una comunidad rural se podría esperar que fueran más comunicativos o unidos en esos aspectos, pero no es así, es todo lo contrario. Claro, o sea, son experiencias que nos marcan mucho en nuestra formación docente, ¿no creen? Y retomando un poco, o sea, son desafíos que se viven día con día. Y sí o no, pero no sé qué opinan ustedes. Yo sentí un choque, o sea, en las clases de bases filosóficas nos decían otra cosa, ¿no? De que las escuelas nos contaban el cuento de hadas. Las mil maravillas. Exacto. Que la escuela escuela te pinta y tú piensas que así va a ser, pero vas a campo y es todo lo contrario. Exacto, porque eso rompe el artículo 3 constitucional, porque eso defiende el derecho, ¿no? Pero luego llegas a la comunidad y te encuentras bueno, esta no es la realidad que me pintaron. Sí, ya no todo es color de rosa, como dicen, ¿no? Claro, y te enfrentas a muchos desafíos. Y es un choque muy, muy, muy importante que nos pasa. Y son choques que pues nosotras vamos a vivir y pues apenas estamos observando. Nos mandan un dato del público, el público quiere que leamos un dato y dice, a nivel mundial, organismos como la UNESCO trabajan para garantizar este derecho. México ha firmado varios acuerdos internacionales, pero, ahí te voy a corregir, México tiene ese talento único e inigualable de mi México lindo y querido de firmar acuerdos y papelitos se me olvida. Le doy carpetazo y se me olvida. Como cuando dices el 31 de diciembre, mañana inicio la dieta, mañana me meto al gimnasio y amaneces crudo. claro. Pero a ver, hay que darles algo de crédito. Por ejemplo, el gobierno tiene la obligación de garantizar una educación básica gratuita. Lamentablemente lo que surge aquí y pues como consecuencia es que no existen esos recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Y bueno, esto me parece también que influye mucho lo que es la comunidad y muchos aspectos y diferentes realidades que tiene la sociedad actualmente que impiden la realización efectiva de estos acuerdos o propuestas que mantiene el gobierno. Claro, también es como, por ejemplo, lo que veníamos hablando desde un inicio, como cuando llegas al salón y ves que el techo se está cayendo, ¿no? Que tú ni te quieres estar ahí porque el ventilador ya está haciendo chagachá, así, bien raro, ¿no? Sí, está feo eso. Pero si lo pensamos bien, el cambio empieza por nosotros, porque nadie va a luchar por nuestros derechos. Tú lo harás por mí, Monse. Pues no, pues cada quien tiene que ver por su propia mano, ¿no? Pero pues antes vamos a hacer como de que avance la obra, ¿no? Pero primero, pásame la clave del Wi-Fi, por favor, porque mi libro de texto no me gana. Ya. Pero bueno, ¿qué hacemos para que estos derechos se hagan realidad? Porque ciertamente se está viendo afectado la educación preescolar y por lo que observamos, pero imagínense lo que se ve detrás. O sea, imagínense en el nivel primaria, telesecundaria, básica, nivel superior. O sea, yo creo que si el sistema educativo está fallando. Yo creo que sí, por esa parte podemos hablar. Entonces, la escuela se está viendo afectada porque la escuela ayuda a que los niños se formen, a que los niños sean más humanistas, que sigan ejerciendo sus valores que se les aplican en la casa. Pero ciertamente esos valores luego se tienen que reflejar en la escuela. Es muy importante, yo digo, y pues la escuela se está viendo afectada con estos desafíos que día a día estamos encontrando en las comunidades rurales y urbanas. Exacto, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, porque muchísima gente no sabe que la educación es un derecho garantizado. Pero también no nos olvidemos de las comunidades, o sea, sabemos que quienes sufren principalmente no son solo las escuelas que se encuentran en contexto urbano, sino las escuelas que se encuentran en comunidades lejanas son a las que se les deben de llegar esos recursos, ejercer esos voluntariados, porque luego por la distancia no les llegan. Y creo y considero en esa parte hacer énfasis de que las comunidades siempre son las más afectadas en ese entorno. Exacto, o podemos organizarnos para exigir mejores escuelas y maestros preparados. De hecho, me gustaría mencionar que recientemente varias de nosotras asistimos a un foro en el cual, con ayuda de la maestra Eliana Frigas Mendoza, presentamos varias ponencias. La mayoría de esas ponencias hablaban pues temas muy relacionados con lo que es el mejoramiento de las instalaciones en todos los niveles educativos. Además, algo que pues con ayuda de la maestra hicimos fue buscar que los maestros, los docentes, reciban ciertas capacitaciones y evaluaciones constantemente para que nos puedan brindar una educación de calidad. Claro, es bueno que el gobierno actual pues, nos abra espacios a los jóvenes para exigir nuestros derechos, pero ¿quién lo hace por la infancia? ¿Quién lo hace por los niños? O sea, hay maestros que solamente cumplen su función, pero también hay que reconocer la valentía de sus maestros que hacen un poquito más, que van y exigen, mira, Secretaría de Educación, pues a mi escuela le falta esto, mi escuela sufre de eso. Ponen los desafíos para que las autoridades las conozcan, pero luego ¿qué pasa? O sea, sí, el foro y todo, pero realmente las propuestas las toman en cuenta. O sea, realmente, es cuestión de ponernos a pensar, ¿no? Luego se afectan los derechos, como dijimos, de los infantes, del nivel medio superior, eso de que luego, pues, el estudio de maestros, el dejar un grupo sin maestros, eso el sistema educativo no lo ve, pero es importante mencionarlo, es importante hablarlo, porque bien podemos saber del artículo 3 constitucional, pero también es importante saber cómo defenderlo, y es importante saber que existe, que tenemos que hacer uso de él. Claro, porque como decía Betsy, si yo no peleo por mis derechos, ¿quién lo va a hacer, no?
pues yo como interesada pues tengo que pelear por eso, como decías de los maestros, ¿no? Podemos luego ver cómo va en decadencia y pues a nosotras es la que nos importa estudiar, aprender y realmente tener esa educación de calidad, como dicen, ¿no? Sí, claro, esos son ejemplos de nivel media superior, que podemos ir a manifestarnos, que podemos alzar la voz, pero en el nivel preescolar los retos y los desafíos son muchísimos más. Yo quiero retomar ese punto que tú marcaste y considero que te doy toda la razón. Porque si ahorita en nivel superior se está viviendo eso de que la falta de maestros, la educación de calidad, ¿dónde queda? ¿Qué sucede con los niños de preescolar cuando también a las maestras se les acaba el contrato? Que nada más les dan contrato por 6 meses y lo que resta del ciclo escolar, ¿qué pasa? Claro, como si los niños nada más fueran a estudiar 6 meses, No, sí, esa no se parte, puede haber eso, ¿no? exacto, como que México en esa parte de la educación, esa parte también de darle a los maestros la debida importancia, ese valor que tienen como docentes, siento que se está dejando de un lado y debemos de considerar que un profesionista, que voy a mencionar varios, ingenieros, arquitectos, se forman gracias a un maestro. Es por eso que hoy en día, como decía ella, si no peleamos por nuestros derechos, ¿quién lo hace? Por supuesto, es importante mencionarlo. Es importante mencionar esos desafíos que se están viendo, porque obviamente yo creo que ahí a los jóvenes formadores que nos están escuchando o nos están viendo en cualquiera de las dos plataformas, pues saben que se están enfrentando a esos retos. Y claro, el gobierno actual se defiende como un gobierno humanista, un gobierno donde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero realmente, o sea, se abren espacios, sí, el cuento de maravillas, seguimos con eso, ¿no? Pero realmente hay mucho que trabajar, hay mucho que decir y hay muchos desafíos, o sea, son cosas que humanistas no son. Totalmente, no son. Yo creo que humanistas no son. El gobierno se pone ese escudo, esa bandera de mira, un gobierno humanista, un gobierno para el pueblo, pero sí se están afectando los derechos a la educación, se están afectando los derechos a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Esto ya no queda nada más en la crítica para la educación preescolar. Esto ya va muchísimo más allá que eso. Es importante alzar la voz. Yo creo que como jóvenes, como futuras educadoras, tenemos que ver por el bienestar de los niños, para los niños y sobre todo por los niños, porque por ellos vamos a tener un trabajo. Ellos son la razón de nuestro ser y yo creo que lo hemos observado en estas dos semanas de contextos y yo creo que lo hemos visto en las aulas, nosotras que nos estamos formando, hemos visto, tenemos docentes, el maestro Álvaro nos ha enseñado que tenemos que luchar por esos derechos, tenemos que conocerlos, sí, pero también saber defenderlos. Yo creo que es importante. Sí, claro, en esa parte también te doy la razón. Bueno, creo que te doy la razón en todo, porque se nos ha enseñado por parte de este maestro, una bellísima persona, por cierto. Por supuesto. Pero nuestro pequeño cero de luz, ¿no? Claro, él nos da esa esperanza de que podemos hacer la diferencia con todo lo que nos brinda. Esa información que imparte él nos causa en nosotras que vamos a hacer que la nueva generación de docentes, cuando egresemos, hacer la diferencia. No dejar de un lado primordialmente los derechos de esos pequeñitos que muchas veces no solo enfrentan desafíos en la escuela por falta de recursos o cosas así, sino en casa. En casa hay muchos niños que enfrentan diferentes problemas y ahí es donde yo siento que este curso puede hacer la diferencia en nosotras, nuestras compañeras, siempre y cuando tengamos y queramos hacer eso, marcar una diferencia en esa generación que va creciendo. Claro, así como el maestro Álvaro, hay muchos más maestros que van dejando su granito de arena, ¿no? En nuestros corazones, en nuestros conocimientos, cómo realmente van aportando. Y ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de maestras, qué tipo de educadoras queremos llegar a ser, ¿no? Claro, totalmente. Claro, y o sea, nosotras como jóvenes,
como casi adultas, tenemos a ese maestro de confianza. Tenemos a ese maestro de confianza de que vamos, mire, este derecho se nos está afectando en la escuela y él nos orienta y todo. Pero también hay que reconocer que tenemos que ser esa maestra para los niños. Bien recuerdo que, y mencionando un curso que llevamos, Teorías del Desarrollo, la maestra Heidi Alejandra Camoy, nos platicó de que un niño tiene que tener su adulto de confianza. El adulto que sabe que puede recurrir a él, ¿no? Entonces, nosotras podemos decir que el maestro Álvaro es nuestro adulto de confianza. Su persona segura, diría la chaviza. Así es. Podemos decir que es nuestra persona de confianza, pero los niños también tienen que tener una persona de confianza. Tenemos que ponernos a su nivel, tenemos que decir, miren, niños, o sea, enseñarles desde el aula, podemos ser esa portavoz como futuras educadoras. Tenemos que también ponernos en ese papel de que no solamente llegar y cumplir, porque siempre que vimos a muchas maestras que solo por cumplir. No, y dirías, nada más llegan por ganar el salario, porque son 3-4 horas, no realmente por amor o por vocación, llegan a cumplir su labor. Hay maestras que sabemos que ya únicamente están porque de plano es lo que les tocó o porque les queda poco tiempo para ser jubiladas, pero no lo hacen por amor a la docencia ya. Claro, y desde ahí, desde el aula, desde esa maestra que ya no quiere dar clases, ahí se empieza a violentar el derecho a la educación. Que lo marca el artículo 3 constitucional, sí, pero desde el aula, este pequeño acto ya empieza a afectar el derecho a la educación de la infancia. Bueno, no sé si se acuerdan que al inicio de nuestra carrera nos empezaban a preguntar que si realmente estábamos ahí por vocación o por obligación. Y creo que fue algo muy repetitivo, pero realmente tiene que hacer ese sonido en tu mente, ¿no? Que te quede esa vocecita ahí de que si estás aquí por vocación o por obligación, no, luego no queremos ser esas. Bueno, en mi caso yo no quiero ser esa maestra que los niños corran de mí, ¿no? ¿Verdad? Claro, queremos ser esas maestras que los niños vengan hacia nosotros. Ser la maestra bien, ser la maestra de confianza. Bueno, chicas, ya estamos casi a la recta final de nuestro podcast. Pero antes de irnos, el público tiene algunas preguntas que hacer. Vamos a abrir esta sección de preguntas que, por cierto, es nueva. Si nos siguen en nuestras redes sociales, saben que lo pusimos ahí en nuestras redes sociales oficiales. Que si tienen alguna pregunta sobre el derecho a la educación, que nos las hagan, porque ciertamente esos temas, bueno, yo creo que no es como que llegues y hables con tus amigos de esos temas, porque pues a veces son cosas muy formales, son cosas donde no se quiere meter. Entonces, ¿qué les parece que empecemos con esta sección de preguntas? Ahí tenemos preguntas que nos hizo el público. Ok, vamos a empezar con el primer comentario. Dice, hola, me llamo Diego y tengo 16 años. En mi escuela no hay suficientes libros y a veces ni los maestros llegan a clases. ¿Qué puedo hacer? Eso, Diego, me suena como cuando una mala experiencia que te llegue a pasar, ¿no? De que pides la pizza y te imaginas que solo te llegue la caja, pero también luego no vaya a ser que algunos flojillos por ahí se agarren y quieran sus horas libres porque no lleguen los maestros, pero pues no debería ser así. No, claro, pero contestando tu pregunta, Diego, bueno, es sin duda reporte al director, o sea, mandar tu escrito y decir, director, estamos solicitando esto porque no me está llegando completo y necesito mi educación de calidad. Y como dicen, los libros de texto son gratuitos. Así que en ese punto, Diego, hay que movilizarse y también convocar a más estudiantes, padres de familia, para que así entre más gente, más personas se puedan mover y pueda haber una respuesta por parte del sector educativo. Y bueno, si no llegan a hacer caso, yo creo que pues también el utilizar las redes sociales es de vital importancia, porque a veces un video viral es mucho más impactante que pues una plataforma. Claro, bueno, ahorita pues los jóvenes ya nos movemos mediante redes sociales y ahorita pues todo se hace viral, ¿no? Entonces... Hola, soy Carla de Chiapas. En mi comunidad tenemos una escuela, pero no hay internet ni computadoras. ¿La educación en línea también es un derecho? Hola Carla,
A mí me toca responder tu pregunta, estoy muy emocionada. Bueno, yo te investigué un poquito, Carla, y aquí dice que la UNESCO promueve que la educación incluya herramientas digitales. Así que sí, es un derecho que tienes que exigir, porque te recordamos que el artículo 3º constitucional de los Estados Unidos mexicanos nos dice que tenemos que tener derecho a la educación de calidad. Así que, Carla, te mando un saludo y claro que sí, es un derecho. Pero bueno, no es un secreto que en México hay infraestructuras de educaciones que, o sea, están muy por los suelos. O sea, no han visto los proyectores, que el cable ya pelado y no agarra. O sea, los micrófonos no jalan, los ventiladores parece que se te van a caer en la cabeza. Sí, claro, pero eso no significa igual que, pues, te quedes con los brazos cruzados. Yo considero que en este punto, si tú también quieres una educación de calidad, debes de exigirla y puedes buscar apoyo a instituciones gubernamentales, a buscar aliados que te proporcionen esa infraestructura que hace falta. Hay muchos programas que hoy en día sirven para apoyo a esas comunidades, a esas escuelas que están en decadencia. Bueno, ahora vamos a seguir con el comentario número 3. A ver, dice: hola, soy Pedro y pienso que el derecho a la educación está sobrevalorado y en mi opinión hay cosas más importantes. ¿Qué pasó ahí, Pedro? Ay, Pedro. Ay, Pedro. ¿Cómo vas a decir eso? Y me sorprende porque pues la educación es importante. Claro, sin educación no podemos hacer nada, o sea, no podemos trabajar dignamente y cosas así. O sea, that's my Pedro. Un poquito ahí, Pedro. Bueno, lamentablemente llegamos al cierre de este podcast, de esta sección de preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, déjenoslo saber. Ya saben, suscríbanse. Y ya para cerrar este podcast, bueno, yo quiero decir que me dio muchísimo gusto estar aquí sentada con ustedes compartiendo experiencias, compartiendo cosas que la sociedad debe saber, que son nuestras experiencias, que son nuestro librito de cosas que vamos acumulando, ¿no? Y es importante que no se quede aquí, porque yo creo, bueno, tratamos de investigar, tratamos de responder para darles una respuesta buena, una respuesta fundamental. Entonces, pues este fue el podcast sobre el derecho a la educación. No sé si alguien tiene algo más que pensar. Pues no sé, yo la verdad, yo sueño con un México que sea grande en la educación, no sé, yo pienso así. Yo lo único que quiero es que todas alcen la voz. O sea, si tienen algún problema en su escuela, díganlo, pónganos en los comentarios, porque pues para eso vamos a estar aquí. Y si quieres que te respondamos con unos memes, también lo podemos hacer. Bueno, y sobre todo que pues si el gobierno no los escucha, pueden alzar la voz y no teman, en serio, es de vital importancia que hagamos algo al respecto y pues sobre todo unirnos entre pues nosotras y todas las personas que gusten apoyar, pues para lo mismo, promover una educación de calidad. Sí, claro, pero considero igual que pues, proponer está mejor. Lo que podemos hacer es proponer, porque reclamar está, todo el mundo se presta. Pero, pues, en este caso, proponer es mucho mejor y podemos buscar soluciones siempre y cuando queramos hacerlo. Claro, pues para eso hay que trabajar, porque pues los milagros no te caen ni del cielo ni aunque lo manifiestes, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hacer, muchos desafíos que nos vamos a enfrentar. Yo creo que estamos preparadas, nos estamos preparando para enfrentarlos. Y pues gracias compañeras, gracias por estar en este espacio donde tratamos de responder las preguntas, tratamos de hacer esa comunicación con la comunidad. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias, si tienen algunas dudas, saben, antes de irnos, tienen que saber que el derecho a la educación es un derecho fundamental y lo establece en el artículo 3º de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Así que muchas gracias y hasta luego. Adiós, exijan sus derechos. Gracias por vernos, hasta el siguiente episodio. Bye, bye.